Quiero hablar, nos compartía esto con unos hermanitos, pero quiero hablar un poquito más a fondo sobre la importancia de los pilares. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 8, hablando acerca de la sabiduría. Capítulo 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ustedes saben que las columnas, los pilares, son sumamente importantes en una construcción. Aquí en México los conocemos como castillos, ¿verdad? Columnas donde cae el peso de una casa. A mayor resistencia de las columnas, desde luego, es el aguante, el soporte de una construcción, de una casa. A través de la historia y la arqueología, hemos mirado, hermanos, que muchos de los edificios que han permanecido por el tipo de cimientos, de pilares que llegaron a tener. Si uno mira en los libros o en internet, o a veces, si es posible, poder visitar, una de las cosas que quedan de las ruinas son los pilares. Difícilmente es mirar el techo, ¿verdad? Podemos ver los pilares. Dios me ha permitido ir a algunos lugares de nuestro país y conocer diferentes ruinas de nuestros antepasados y mirar, hermanos, cómo los techos están caídos, a veces las paredes derribadas. Pero una de las cosas que normalmente y que la mayor parte del tiempo permanece son los pilares. Son estas columnas, hermanos, que han resistido guerras, terremotos, divisiones entre ellos mismos como pueblo. Se han encontrado pilares que fueron cuidadosamente y diligentemente labradas, no solamente para soportar por muchos años esos edificios, sino también, hermanos, ¿verdad?, para poder mostrar la historia, las civilizaciones futuras, esas columnas tan bien labradas, tan bonitas, que tomaron tiempo para poderlas diseñar. Hermanos, quiero hablar de cada uno de nosotros. Debemos de ser, o somos, esas columnas que Dios requiere para comenzar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia y como sociedad. Nosotros como creyentes debemos mirarnos como esas columnas importantes. Si no hay buenas columnas en la casa, entonces es una bomba de tiempo. La casa en cualquier momento, con un pequeño temblor, una inundación, puede afectar. Si los padres no se plantan como columnas, y es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, los hijos, hermanos, se nos van de las manos, los perdemos sus vidas, perdemos los corazones de ellos. Muchos hogares están destruidos porque las columnas, los esposos, los cristianos, no estamos entendiendo cuál es nuestra función. Las iglesias divididas o destruidas se debe a columnas, me refiero a hermanos desanimados, desalentados. Las iglesias que no son iglesias que avanzan y que crecen, se debe a la clase de columnas, a la clase de cristianos que una iglesia tiene. A mayores cristianos fuertes, hermanos, iglesias fuertes. Si nosotros como iglesia somos los pilares que debemos de ser, que sostengan la congregación, entonces, hermanos, tendremos o se debe a la clase de familias que tenemos. Iglesias fuertes las hacen matrimonios fuertes. Iglesias fuertes las hacen cristianos fuertes. Iglesias fuertes hacen una nación fuerte. Uno de los secretos de los Estados Unidos hace más de un siglo se debió, hermanos, que los creyentes, las personas eran creyentes cimentadas con convicciones que se pararon firmes para el bien de su propia nación. ¿Por qué los hogares, por qué las familias, por qué los matrimonios se están derribando? Porque las columnas, los pilares no están suficientemente fuertes. No estamos labrando, no estamos edificando las columnas espirituales en nuestras propias vidas y en nuestros propios corazones. ¿Qué son los pilares? Simplemente castillos, ese tipo de construcciones que sostienen, hermanos, una construcción mayor. Ahora es importante, quiero hablar de 3 cosas importantes que tiene una columna, hermanos. Las columnas que han permanecido,
Las iglesias que permanecen, los hogares que permanecen, tienen como trasfondo cristianos que son esa clase de columnas con estas tres características. Número uno, una columna, hermanos, que permanece, un pilar que permanece a través de los años, de las décadas y de los siglos, se debe porque tuvieron cimentaciones firmes. Una buena columna permanece por la clase de cimentación que tiene. Miren lo que dice Lucas. Jesús contó una parábola sobre esto y hablaba sobre la importancia. No, hermanos, la verdad es que no perdemos a nuestros hijos por lo mal que está el mundo. Perdemos a nuestros hijos por lo débil que somos como padres. No estamos perdiendo a nuestros hijos por el avance de la tecnología. Estamos perdiendo a nuestros hijos por falta de convicciones en los padres. No, nuestros hijos no se nos están yendo, hermanos, a la droga y el alcohol porque está al alcance de cualquier persona. Se nos están yendo porque nosotros como padres no estamos siendo la función que debemos de ser para poderlos instruir y estorbar en el pecado. Ahora, ¿cómo sustento esto, pastor? En los tiempos de Noé, la palabra de Dios nos dice que en el tiempo de Noé la situación estaba peor de como la tenemos ahora. En los tiempos de Noé, dice la Biblia, hermanos, que era tanta la maldad. No había iglesias cristianas, no había gente, no había este grupo, por lo menos, en los tiempos de Noé, que habían confiado en Jesús o en Dios como su Salvador. Solamente había 8 personas. Eso nos habla de un mundo totalmente perverso. Pudiera ser que no todos aquí estemos de acuerdo en todo, pero si miramos, o por lo menos tenemos la misma visión, el mismo enfoque bíblico de que la sociedad se está corrompiendo. En los tiempos de Noé no había Biblia. En los tiempos de Noé el Espíritu Santo no estaba en los corazones permanentemente. No había predicadores excepto Noé. No había congregaciones, no había Biblias, no había hermanos como ahora los tenemos. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos habla de que Dios destruyó esa tierra porque porque la maldad era mucha. Pero nosotros como creyentes ahora tenemos la ventaja de contamos con la Biblia, contamos con el Espíritu Santo, contamos con la congregación. Por eso es importante saber, si queremos hogares fuertes, si queremos hijos estables, nosotros como matrimonios, como varones, necesitamos estar firmes. Lucas capítulo 6, miren lo que dice Lucas capítulo 6, el versículo 47, Lucas 6, versículo 47. Un pilar, hermanos, una columna que permanece, se distingue por la clase de cimentación que tiene. Y Jesús lo contó en el verso 48, dice la Biblia, semejantes al hombre que le edificó una casa, cavó y ahondó y puso, miren esa palabra, el fundamento. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, van a venir problemas del mundo, él dice, y el río dio un ímpetu, Satanás va a traer tentaciones. Y luego dice la Biblia pero no pudo mover aquella casa porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Hermanitos, qué importante es mantenernos firmes, a diferencia del verso 49. Mas el que oyó, y miren eso, y no hizo, semejantes al hombre que al edificar una casa, dice, sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu contra aquella y luego cayó. Y miren la última frase, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué clase de cimentación debo de tener? Número uno, hermanos, debo de tener convicciones firmes. ¿Qué son convicciones? Convicciones bíblicas que estén basadas en las Sagradas Escrituras. Los matrimonios aquí, hermanos, hoy en día la gente vive sin convicciones. Mira lo que sea, va a donde sea, escucha lo que sea, habla lo que sea. No tiene verdades o estándares que le dicen, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro. Tú eres creyente. Hoy en día eso de la libertad nos está llevando a los cristianos a un libertinaje. Es por eso, hermanos, que si nosotros no tenemos reglas como personas, no se las podemos poner a nuestros hijos tampoco. Si nosotros como varones no tenemos reglas de no andar coqueteando con otras mujeres, ¿cómo le digo a mi hijo que se porte moralmente correcto? Si yo como mujer no tengo reglas de estar en mi casa y atender los quehaceres de mi casa, ¿cómo le digo a mis hijos que lleguen temprano a la casa? Hermanos, necesitamos ser esa clase de pilares que estamos firmes en convicciones, verdades bíblicas
bíblicas que nos guíen a nosotros y también a nuestra familia. Miren, hermanos, estas convicciones tienen que ser doctrinales. Cada uno de nosotros como padres debemos de conocer al Dios de la Biblia y las doctrinas que la palabra de Dios dice. Debemos de venir a la iglesia porque tenemos la convicción, no solamente por requisito de la escuela. Tenemos que venir a la iglesia porque amamos a Dios y esa es nuestra convicción. Miren lo que dice en Timoteo, hermanos. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: una de las cosas que tienes que cuidar es tu doctrina. En Primera de Timoteo capítulo 4, hermanos, cada uno de nosotros, como lo he mencionado anteriormente, debemos de tener ese deseo de conocer, profundizar, saber, saborear las Sagradas Escrituras. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de qué, hermanos, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás de no ser engañado, te salvarás de no caer en desánimo, te librarás de no caer o de no retroceder. El creyente debe de cuidarse y tener sus convicciones bien firmes doctrinalmente. Ahora, hermanos, la columna se distingue por sus cimientos. Los cimientos tienen que estar firmes doctrinalmente, tienen que estar firmes, escuchen, hermanos, moralmente. Tito, por favor, adelante de Timoteo, sigue Tito. Y en Tito capítulo 2, en el verso 1 nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. No se refiere a gente anciana en edad, sino personas maduras en su fe. Los ancianos, ¿cómo tienen que ser? Dice la Biblia que tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas no se refiere de ciertas edades en adelante, se refiere a hermanas maduras. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, ¿de dónde? De su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorto asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos, el apóstol Pablo dice cómo debemos de comportarnos, y no porque el apóstol Pablo lo diga, porque las Sagradas Escrituras lo enseñan, que debemos de tener mucho cuidado en nuestra conducta moral. Hermanos, qué tragedia, y no debe de ser entre los creyentes que hemos nacido de nuevo, tener una doble moral, tener dos mujeres, tener dos maridos. No debe de ser como creyentes nacidos de nuevo. De ninguna manera, hermanos, vamos a impactar a nuestra familia si nuestros hijos ven que moralmente no estamos bien. Lo que vamos a conseguir es amargar y endurecer sus corazones. ¿Cómo les decimos que dejen el celular y se pongan a estudiar cuando los padres no nos despegamos del celular relacionándonos emocionalmente con el sexo opuesto? Hermanitos, un pilar tiene que mantenerse fuerte en su doctrina, fuerte moralmente y también en su servicio. Hermanos, los pilares, como creyentes, como papás, no solamente estamos para mandar, estamos para servir. No solamente se está para dar instrucciones. Ganamos a nuestros hijos más cuando les servimos que cuando les mandamos. No estoy diciendo que les hagas el aseo de su cuarto. Cuando hablas acerca de servicio, hermanos, estoy diciendo de que pases tiempo con ellos en la palabra de Dios. Cuando hablamos de servir, estoy diciendo enséñales, pero poniendo el ejemplo, no solamente mandándolos. Mi hijo, así se barre, mi hijo, así se lavan los trastes, mi hija, así se cocina, mi hijo, así se tiende la cama, mi hijo, se saca la basura, mi hijo, ayúdanos a esto, mi hijo. Hermanos, es importante que los pilares, los padres, podamos enseñar a nuestros hijos la importancia del servicio. Oh, hermanos, los hijos se les va a olvidar lo que les decimos, pero les dejaremos un impacto en lo que hacemos. Ellos van a recordarte más fácil, no solamente por los consejos que les diste, sino por la forma en que servimos.
Mucha de la gente es recordada no solamente por el conocimiento que se tiene en la mente, la gente es recordada por las cosas que se hacen, hermanos. Sí, gracias, hermano Andrés. Y habla con él, por favor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, hermanos, la importancia de cuidar nuestro corazón, la importancia de servir, hermanos, a nuestra familia y también, desde luego, a nuestra congregación. Segunda cosa, hermanos, segunda característica del pilar. Vayamos por favor ahí a Proverbios, vayamos a Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hay gente que luego le quiere dar interpretación a qué significan las 7 columnas. La Biblia no dice qué significan las 7 columnas, pero sí podemos saber que una casa necesita forzosamente columnas, hermanos, para sostenerse. Número 2, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que las columnas no solamente permanecían por estar ancladas, las columnas eran admiradas por la forma en que eran labradas, esculpidas. Los pilares, hermanos, eran puestos en buena cimentación, pero muchos de ellos eran labrados para lucir. Miren lo que dice, hermanos, por favor, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, miren lo que la Biblia dice. Los cristianos, hermanos, debemos de, escuchen esto, los buenos cristianos somos como aquellos pilares que debemos de lucir, no para presumir o para vanagloria, sino como testimonio, dándole la honra y la gloria a Dios. En Hechos capítulo 6, miren lo que dice en Hechos capítulo 6, cuando había problemas, muy curioso, ¿verdad? Había problemas con los hermanos. Hechos 6:1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Qué dice, hermanos? ¿De qué? De buen testimonio. Las columnas estaban puestas sobre una buena cimentación, pero la gente inteligente aprovechaba para darle forma. Hoy en día, hermanos, muchas réplicas de esas columnas se utilizan en construcciones para lucir ciertos edificios. Les ponen ahí detallitos, no solamente para sostener, no solamente están ancladas, sino también para lucir. Mucho de la construcción nos decía o nos dice a los historiadores, ¿verdad?, a los arqueólogos, qué tipo, en qué época se hicieron esas construcciones. La forma en que se tallaban y se hacían habla del emperador o el tipo de arquitectura que se hacía en esa época. Hermanos, nosotros como pilares podemos y debemos de testificar que somos de la época bíblica. Pastores, ¿estamos hablando de que somos muy atrasados? No, estamos hablando de que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Normalmente las pirámides romanas, los pilares romanos eran de una forma, los pilares griegos eran de otra forma. Diferentes países tenían su propia construcción. Dios quiere entonces que podamos dar un buen testimonio. Hermanos, mucho del cristianismo lo rechazan. La gente no quiere saber acerca de Cristo. ¿Saben por qué? Por el mal testimonio que damos. Amén. Porque fumamos, se toma, porque se hace cosas que como creyentes la Biblia dice que no debemos de hacer. ¿Y saben a quién dañamos en primer lugar? A nuestra familia. ¿Saben por qué nuestros hijos muchas veces se amargan, hermanos? Y ven que el cristianismo es una hipocresía. Ellos así lo miran, no lo es. Pero una de las razones es porque los pilares de la casa lucen de una forma en la casa y lucen de otra forma en la calle. Los niños se amargan cuando el papá maltrata a la mamá delante de ellos, pero para lucir bien delante de otros la trata bien. El niño empieza a mirar y dice: se puede fingir, se puede ser doble cara,
Podemos ser en la casa de una forma y en la calle de otra. Y por eso a veces nos sorprende y nos lastima que por mucho tiempo nuestros hijos ocultaron su pecado. Y una vez, hermanos, que sale a la luz, lo descubrimos y lo miramos, pero nosotros tuvimos la culpa. Nosotros como adultos les enseñamos a nuestros hijos a no ser genuinos y no ser veraces en todo lugar. Las columnas, hermanos, deben de lucir. Las columnas, nosotros como cristianos debemos de lucir, debemos de reflejar a Cristo. Nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar tiene que reflejar de dónde somos. Cuando los arqueólogos encuentran a veces fragmentos de pirámides, pueden identificar de qué época y a qué lugar pertenecieron por el estilo de la arquitectura. Hermanos, la Biblia dice que en los tiempos bíblicos la gente se daba cuenta a qué personajes seguían. Cuando Jesús estuvo, hermanos, no era el único maestro que tenía seguidores. A través de la historia podemos ver que se levantaron filósofos y personas y gente con ideales y con ideas y algunos revolucionarios, y la gente los seguía, pero la gente podía distinguir a sus discípulos, o podían distinguir al maestro a través de sus discípulos. Hermanos, ¿cómo estamos luciendo? Número uno, nuestra familia. ¿Cómo estamos luciendo? Número dos, en el trabajo. ¿Cómo estamos luciendo en el mundo? Miren lo que dice Mateo, por favor, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 5. En el versículo 14, miren lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Y es así como si nosotros aprendemos a dar un buen testimonio, hermanos. Si nosotros aprendemos a lucir como creyentes, si nosotros aprendemos a ser genuinos, impactaremos el corazón de nuestra familia, impactaremos el corazón de los vecinos y conocidos, impactaremos y atraeremos a las personas a Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois, hermanos, la luz del mundo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Satanás se relaciona con la oscuridad. La Biblia dice que ya no somos hijos de oscuridad, ahora somos hijos de luz. Y Jesús les recuerda y les dice: vosotros sois la luz. Una luz brilla, una luz, hermanos, alumbra, una luz, hermanos, que resplandece. Y la palabra de Dios dice que somos la luz del mundo. Amén. Platicado antes esta historia verdadera, verídica, no la estoy inventando, ¿verdad? Un avión salió de Chicago, los Estados Unidos, con 250 pasajeros, y salió a un viaje ahí mismo dentro de Estados Unidos, a un vuelo de 6-7 horas. Pero a mitad de camino, el piloto y el copiloto se dieron cuenta que una de las turbinas estaba dañándose, estaba mal. Y entre ellos vieron que lo adecuado, lo correcto era aterrizar de emergencia. Hablaron a torre de control, a una ciudad cercana, para que les habilitaran una pista. Desde luego los Estados Unidos se mueve, hay mucho movimiento en aviones y la gente se traslada en aviones y los aeropuertos muy ocupados siempre. Y una de las ciudades cercanas le dijeron: tenemos la pista número 3 desocupada, no hay vuelos ahorita, puede aterrizar ahí de emergencia, mandaremos ahí bomberos, ¿verdad? Y estaremos atentos. El piloto y copiloto, más tranquilos, empezaron a dirigirse hacia esa ciudad donde les habían abierto una pista para aterrizar. Ellos estaban bajando, era muy oscuro, y estaban bajando y les decían: ¿pueden por favor indicarnos cuál es la pista número 3? ¿Pueden encender las luces de la pista número 3? En cabina les decían: ok, enseguida les encendemos las luces de la pista número 3. El avión empezaba a bajar y piloto y copiloto empezaban ahí a buscar y no veían la pista número 3. Volvieron a hablar en cabina: por favor, pudieran prendernos las luces de la pista número 3, y la turbina está fallando y en cualquier momento puede haber una tragedia. Y le dijeron: las luces están prendidas, tal vez por la altura, ¿verdad? Y baje un poco más. Y empezaron a bajar y empezaron a bajar y empezaron a bajar y no veían y daban vueltas por la ciudad y estaban desesperados, hasta que el avión, hermanos, se estrelló con una montaña cercana a la ciudad, muriendo los 250 pasajeros.
Cuando fueron a mirar el desastre, hay una llamada caja negra donde se registran las últimas conversaciones, la última conversación del vuelo, y para mirar y veían que el piloto y el copiloto con desesperación pedían, ¿verdad?, a que les encendieran las luces, y entonces fueron a ver si en la cabina, a la torre de control, habían hecho lo que les pidieron, y efectivamente las luces estaban encendidas, el switch estaba en su lugar, indicando que estaba prendido. Fueron a la pista y se dieron cuenta, hermanos, que las lámparas que están en el suelo estaban encendidas, pero llenos de lodo y basura, que impedía el reflejo de la luz. Hermanos, como creyentes muchas veces así estamos. Cristo está en nuestro corazón, pero la amargura que nos traemos, pero las malas palabras que no podemos dejar, pero nuestros vicios que no queremos sepultar, pero nuestro enojo que no queremos conquistar, pero nuestra pereza que no queremos dejar, hermanos, cubre la luz que decimos que está dentro de nuestro corazón. Y ni nuestros hijos, ni la esposa, ni el esposo, ni el vecino, ni los parientes cercanos pueden ver la luz de Cristo a través de nosotros. Hermanitos, Dios nos puso no para presumir, pero sí para alumbrar, no para que nosotros nos captemos de ciertas cualidades, pero sí para que reflejemos a Cristo a través de nuestras vidas. Amén. Hermanos, somos columnas, y como columnas debemos de lucir. Debemos lucir íntegramente, debemos de lucir hombres y mujeres de fe, debemos de lucir con una buena conciencia, debemos de lucir en nuestra forma de hablar, debemos de lucir en nuestra forma de tratar al sexo opuesto, debemos de lucir en la forma de usar nuestras finanzas, nuestro dinero, debemos de lucir a la hora de reaccionar o resolver conflictos. Hermanos, somos columnas que estamos para reflejar quién es nuestro Maestro. Y por último, hermanos, miren la palabra de Dios nos dice, otra vez vayamos ahí a Proverbios. Y en Proverbios, hermanos, en el capítulo 9 dice la Biblia: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora es interesante, para tener una casa debemos de tener columnas. La columna, entonces, su función, hermanos, para tener buenas columnas es una buena cimentación. Las columnas eran esculpidas y lucían. Pero una de las, Proverbios capítulo 9, pero uno de los propósitos de las columnas, escuchen, era sostener. Las columnas no solamente estaban para lucir, las columnas estaban para sostener la construcción, para sostener a traves, como hoy en día le conocemos. Era el propósito principal de las columnas, cargar, tener un peso sobre sí. Miren, hermanos, hoy en día las personas no quieren responsabilidades, quieren sexo sin matrimonio, quieren embarazarse pero abortan, quieren tener esposo y esposa pero sin obligaciones. Hoy en día la gente le huye a las responsabilidades, y hermanos, por eso en nuestro país las familias y las iglesias no se están avanzando, porque la gente no quiere compromisos, no quiere sostener. Por eso tanto niño abandonado. Sí, se les hace fácil enamorar, acostarse con alguien, embarazar a la muchacha, y una vez que sale embarazada corre como cobarde, porque no quiere afrentarse de sus responsabilidades y sostener a su nueva familia. Hermanitos, qué importante es entender que las columnas que permanecen por mucho tiempo entienden cuál es su función, y su función es sostener. El padre, papá, como columna, como papá, una de tus deberes, obligaciones es alimentar, proveer techo, cobija, comida, pero no solamente eso, sino educar, cuidar la vida moral y espiritual de los hijos. Hermanos, los padres no están haciendo eso. Ahora, los padres a veces se conforman con proveerles un techo. Ay, pastor, ¿qué más quiere, verdad? Y qué bueno, hermanos, qué bueno por padres responsables que provean un techo, que provean ropa, que provean comida, pero no lo es todo. Necesitamos padres también que provean educación moral, educación espiritual, que los padres estén ahí para poder instruir
Miren, hermanitos, más que nunca en la sociedad, dice la historia o las estadísticas, más que nunca tenemos las posibilidades de tener una casa. A casas de Infonavit, pagarlas a 50 años, perdón, a 30, ¿verdad? Y hay muchas posibilidades. Pero más que nunca hay jóvenes rebeldes, viciosos y hogares destruidos. La sociedad o el gobierno pensaba que al proveerles una casa, moralmente iban a estar mejor. Pero se han encontrado con la sorpresa de que, aunque más que nunca en la historia hay casas como nunca, pero cada vez más hay hogares destruidos. Y una de las razones es porque papá y mamá solamente se enfocan en darles un lugar a sus hijos donde vivir. Y no me malentiendan, eso es bueno. Pero muchas veces los padres se quedan ahí. Se quedan con la mentalidad de mi obligación es darles dónde vivir y qué comer, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos. Pero hermanos, una buena columna entiende, un buen padre entiende que más que darles que comer, darles dónde vivir, darles cómo protegerse del frío al vestirlos, es también de poder pasar tiempo con ellos. Eso es, me debe de importar lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente. Me debe de interesar lo que el niño piensa y lo que el niño siente. Hermanitos, estaba leyendo cómo muchos de los suicidios en los jóvenes se pudieron haber prevenido. Porque muchos de esos niños llegaron a decirlo, ay, ya no tengo ganas de vivir. Pero el padre desinteresado pensó que el niño estaba jugando. Ay, es que hermanos, cuando los jóvenes empiezan a decir eso, cuando el niño empieza a mostrar aburrimiento a la vida, decepción a ciertas cosas, el padre tiene que estar ahí para saber qué está sucediendo, por qué lo dijo, por qué este comportamiento, por qué ya no quiere comer, por qué ya no quiere ir a la escuela, por qué ya no quiere ir a la iglesia, por qué ya no esto, por qué ya no hace el otro. Pero muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta hasta que encontramos al niño colgado, o empastillado, o envenenado. Y no es que, no sé que sí sabíamos. Los niños, los jóvenes antes de suicidarse muestran ciertas actitudes que un padre sabio identifica, habla y busca ayuda para evitar una tragedia. Eso de que el niño esté todo el tiempo en el celular no es normal. Eso de que el niño, hermanos, esté ya de adicto y ande haciendo cosas no es normal. Platicaba con una mamá con el corazón quebrantado, pastor, mi hija se me fue. Pastor, y al parecer dejó una nota y mi hija se fue con su novia. Pastor, no sé dónde está. Pastor, ayúdenos. Y hermanos, qué triste todo eso. Y hermana, vio algo anormal o algo. Pues lo único que su celular no lo dejaba. Y eso no le preocupó, pues yo pensé que era normal. Hermanos, un buen padre está atento no solamente en cómo viste su hija o su hijo, sino en cómo piensa y aún lo que siente. Hermanitos, las columnas están para sostener. Las columnas caen sobre ellos la responsabilidad. Es por eso como tristemente, hermanos, nuestra nación cada día se ve un poquito más debilitada, porque la gente solamente busca privilegios, busca el gobierno para ver qué me dan, y no buscamos al gobierno para ver qué puedo hacer. Busco muchas veces sacar ventaja de la nación y no servir a mi nación. Hermanos, como creyentes, no solamente debo de buscar alimentarme en la congregación, sino también buscar servir en la congregación. Si cada uno de nosotros, hombro a hombro, cargamos, hermanos, por así decirlo, y no es que la iglesia sea una carga, pero sostenemos en oración, es en servicio a nuestra congregación, tendremos un mejor y mayor impacto en nuestra sociedad. Pero a veces, hermanos, como en las casas, columnas solo una. A veces, aunque esté papá y mamá, la columna principal puede ser mamá a veces, o a veces solo papá. Y qué difícil es tener el peso de una sola columna. Ha sucedido que las construcciones aún, hermanos, se ven quebradas y se ven fracturadas. Aunque un pilar esté resistente y los otros no, de pronto la casa puede presentar fracturas, puede presentar pérdidas.
Papá y mamá, si hay esposos aquí juntos, qué precioso es que ambos, pastor, como fue en mi caso, mi mami soltera, pero ella fue el pilar fuerte que se agarró del Señor. Y jóvenes, no estoy diciendo que solamente tus papás, tú puedes ser ese pequeño pilarcito, esa pequeña piedra, no por cabezoncito, ¿verdad?, sino por la columna que puede ser. Y en tu juventud, déjate labrar, déjate esculpir, déjate trabajar para que vayas surgiendo como columna. Y el día de mañana, que hagas otra familia, llegues a tu matrimonio como con una columna fuerte. Y no solamente en tu matrimonio, sino también en tu propia casa. A veces, hermanitos, y con eso termino, jóvenes, quiero dirigirme a ustedes. A veces veo que es difícil trabajar con los papás. Y en mi opinión, a veces me quiero dar por vencido, porque por más que queremos trabajar con los papás, están ocupados. Y ahora he optado por orar y trabajar con los jóvenes. Muchachos, si tu papi no quiere, no lo juzgues. Ámalo, respétalo, pero tú échale ganas. Si tus papás no se preocupan por que hagas tus tareas, leas la Biblia, ores y vengas a la iglesia, no los critiques, no los juzgues, tú hazlo. Si tus papis no quieren ser la clase de columnas que deben de ser, no los juzgues, no los criticas, ámalos, pero ve forjando en tu vida esa columna. Yo he mencionado, mi mami está aquí, y yo he mencionado cómo a mi mamá le prohibieron estudiar, le pegaron porque estudiara, la sacaron de la escuela para que no estudiara. Sin embargo, había algo en ella, el deseo de superarse, de crecer y terminar sus estudios. A veces, muchachitos, hijos, tal vez no tienes el apoyo de mami. Tal vez papi está muy cansado, mami está muy cansada. Quiero verlo así, ¿verdad? No velas, pero están cansados haciendo algo y tal vez ellos no tienen el tiempo para preguntarte si ya hiciste la tarea. Tal vez ellos no tienen el tiempo, la dedicación de ver qué es lo que miras tú en el celular. Tal vez ellos en sus muchas y múltiples ocupaciones no te pueden traer a la iglesia y a las actividades de la iglesia. Tal vez ellos no estén interesados en que termines a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, pero hijo, haz un lado eso. Y tú esfuérzate y en tu soledad, sin ayuda tal vez de papi o de mami, tú échale ganas. Por favor, tú esfuérzate y tú sé ese pilar que debes de ser. Nuevamente, no los señales. Ora por ellos, pídele a Dios que Dios trabaje en sus corazones, pero que eso no sea un estorbo, joven, señorita, para claudicar en tu fe, en tu vida, en tu educación, aún en tus deseos de aprender algo. Que tus papis ahora, qué pena, papás, que tenga que decirles a tus hijos que no te miren a ti, que te amen y que te respeten, pero que ellos puedan seguir adelante, porque a veces no hay ese apoyo. Hermanos, pensamos que el joven venga a la iglesia, que el joven venga a la escuela y con eso lo hacemos. No, es preguntar: mi hijo, estás creciendo, mi hijo, estás aprendiendo, mi hijo, estás avanzando. Y joven, si no tienes a un papá y a una mamá que se preocupe por tu crecimiento, hazlo tú. No es de que mi papá o mi mamá, no, tú puedes hacerlo, tú puedes ser esa columna que pueda sostener a tu familia si ellos no quieren ser esa clase de columnas. Muchas veces en las iglesias, hermanos, los más participativos en las congregaciones son las mujeres y los jóvenes. Normalmente en la mayoría de las congregaciones, las columnas fuertes que sostienen una congregación son damitas, mujercitas a veces de edad, queriendo tener las fuerzas para trabajar, para hacer cosas en la iglesia. A veces los que más involucran son las damitas que quisieran dar clases aquí, clases allá, limpiar aquí y limpiar allá. Gracias a Dios por los varones que tenemos, pero hermanos, necesitamos más
columnas. Entre más columnas, hermanos, entre más pilares, la congregación más fuerte, podemos aguantar más, podemos resistir más, podemos hacer más, podemos ser de bendición a más. Si nos unimos, oh qué precioso, si el matrimonio, hermanos, hombre y varón, se cimientan, se ponen firmes en las cosas de Dios, lucen como creyentes, sostienen su hogar, oh hermanos, ese hogar va a ser un hogar fuerte, un hogar sólido, cuyos hijos sí no van a ser perfectos sin duda, pero hijos diferentes, hermanos, dirigidos hacia una meta, hacia una dirección. Sin duda Dios les usará. Pero joven, si no tienes a papá y a mamá que estén ahí para apoyarte, hijo, hazlo tú solo, hazlo con la ayuda de Dios. Muchas personas aquí, sin la ayuda de sus padres, han sacado estudios, han permanecido en la fe y se han dejado usar por Dios. El pastor Hayes, un hombre que admiro mucho, y con esto estoy terminando. Pastor Hayes, su papá era boxeador y era alcohólico, golpeaba a su mamá y se tuvieron que separar, y solamente lo veía este niño de 14, 15 años, veía a su papá cada 15 días los viernes. Y este joven, su mamá soltera, lo llevaba a la iglesia, y el pastor Hayes sintió el llamado para ser pastor. Él fue muy contento con su papá. Ese viernes se lo miró y le dijo: papá, ¿qué crees? Fui a un campamento y Dios me llamó para ser predicador. El papá estaba con unas copas encima y le dijo: ¿qué dijiste? Tú sabes que yo aborrezco a los predicadores. Y este hombre grande, boxeador, empezó a golpear a su hijo. Lo agarró del cuello y lo puso con una pared. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué? Prefiero que seas un borracho, un drogadicto, y no un triste predicador, ¿verdad? Y lo soltó en el piso. Y empezó a patearlo su propio padre. Empezó a patear a un jovencito de 15 años, delgado, hasta romperle una costilla. El joven ensangrentado ahí no entendía, ¿verdad? Él pensó que su papi se iba a poner bien contento por la decisión, y el hombre le echó maldiciones, y el hombre le empezó a insultar, y el hombre se fue viendo a su hijo medio muerto, sangrando con una costilla rota, y el hombre echando maldiciones: mi hijo me da vergüenza, yo no sé por qué este hombre va a ser un predicador, y qué pena por este joven. Y que el padre se dio la media vuelta y regresó, y puso su pie, en lugar de levantarlo, puso su pie en el estómago de su hijo, tirado por el dolor, sangrando por las narices y por la boca, y diciéndole: si vas a ser un predicador, a ver, ¿por qué no haces la iglesia más grande del mundo? El hombre se fue y el joven se quedó ahí lastimado. Personas vinieron, lo ayudaron, fue a un hospital, fue al colegio bíblico. Y 30 años después, este jovencito llegó a tener la iglesia más grande del mundo, sin el apoyo de su papá. Joven, qué bueno que tienes, si lo tienes, el apoyo de tus papis, espiritual, financiero, moral, académicamente. Pero a veces vas a tener papás que hasta te van a querer desanimar. Pero a veces vas a tener papás que te van a querer desalentar. ¿Por qué no eres como este jovencito, que en medio de insultos, críticas, burla, falta de apoyo, te esfuerzas y dejas que Dios use tu vida como un pilar que dé buen testimonio a muchas generaciones? Oramos y terminamos. Señor Dios, ruego que toque tus corazones, mujeres, hombres, jóvenes. Nuestra sociedad se está derrumbando. El pecado está creciendo. Drogas, secuestros, extorsiones, pobreza,